Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal, Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy voy a hacer la lectura para mi signo de Géminis. Los invito a suscribirse a mi canal, darle like a este video, activar la campanita para que reciban las notificaciones de todos los videos que se van a subir en el futuro. También te voy a pedir que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar, que no será ni el día ni la hora para ti, será en otro momento, en otra oportunidad. También les quiero dar muchísimas gracias a las personas que me están apoyando en este momento y les mando un saludo muy especial. Bueno, vamos a comenzar con los Géminis que están en este momento en una relación. No importa cómo se llame esa relación, sean novios, amigobios, sean, no sé, cualquier tipo de relación que ustedes tengan en este momento. Entonces vamos a comenzar. Bueno, me ha salido un 8 de bastos, que me dice que eres una persona pues bastante dependiente de tu pareja emocionalmente, que al parecer en este momento estás en una relación donde pues de cierta manera te han estado manipulando, eh, porque realmente no ves las cosas muy claras en esta relación. No sé qué es lo que te pasa a ti, querido Géminis, en la relación que tienes en este momento, pero yo te sugeriría con la relación que tienes en este momento ser bastante prudente. Es muy seguro que la persona con la que estás saliendo en este momento sea el signo Géminis, Libra o Acuario. Son signos de aire. También tú eres un signo de aire. Y pues aire y aire pues son bastante tormenta, ¿no? Mira que por esta situación, por esta relación que tú tienes, pues has tenido bastantes enfrentamientos con algunas personas de tu entorno. Pues como muy especialmente al parecer un hombre joven como de piel, yo creo que más bien como oscurita, más oscurito que tú. Y la verdad, pues no te veo como muy bien en este momento, en esta situación. Tendrías que mirar y analizar bien qué es lo que te está pasando con la relación y con tu pareja, porque parece que es bastante conflictiva la relación que llevas en este momento. Si llegas a algunos acuerdos con esta persona y la verdad te hace respetar, o sea, pone tus límites, podría llegar a ser una relación bastante fructífera para ustedes. Podrían tener crecimiento en todos los sentidos, pero debes poner tus límites, querido Géminis. Eso es lo que te dicen las cartas en el día de hoy, ¿ya? Uno a veces se pega mucho de las personas y no ve los errores de las demás personas, ¿ya? Y eso es lógico, es natural, porque pues cuando una persona está realmente enamorada, eh, pues es como un poquito ciega y es hasta químicamente comprobado, ¿no? Ya científicamente comprobado que uno se enceguece cuando se enamora, pero llega un momento en pues que uno se da cuenta de las cosas y mejor temprano que para solucionar estas cosas. Vamos a ver qué te dicen los ángeles con respecto a esta situación. Mira lo que dice esta cartica. Dice, busca armonía cósmica. Mi querido Géminis, lo que te estamos diciendo, ¿ya? Mira que a veces nosotros venimos con heridas del pasado, ya sea de nuestra niñez. De pronto has sido abandonado por tu padre, por tu madre, o no has tenido una buena relación con ellos, entonces existe ese temor a ser abandonados, ¿ya? Por eso, de pronto llega una persona que te demuestra amor, que te demuestra cariño y te haces muy dependiente de esa persona. Entonces mira que esta carta te manda a tener armonía, ¿ya? En tu espíritu, en tu alma, en tu espíritu. Entonces busca sanar esta situación que tienes, que es realmente y que no te permite tener una buena relación con las personas, ¿ya? Con tus parejas, porque tienes esas heridas de tu pasado
y entonces cuando llega alguien, cuando llega alguna situación, entonces es como que reviven, ¿ya? Mira esta carta que dice hallarás lo perdido. Entonces, mira que esta carta te dice que busques y esta carta te dice que vas a hallarlo. Entonces, vamos, mis queridos Géminis, pongan manos en esa obra de ustedes mismos, sánes en ustedes, cultívense en ustedes primero y verán que van a encontrar la persona ideal que ustedes tanto sueñan encontrar en algún momento, lo que todos soñamos, ¿no? En algún momento encontrar una persona que sea afín a nosotras. Bueno, vamos a ir con nuestros queridos Géminis que en este momento se encuentran solteritos y solteritas, mis gemelitos y gemelitas, para ver qué me les dice en este momento. Bueno, mis queridos Géminis, que están solteritos y solteritas, parece que ustedes se sienten bastante frustrados en estos instantes. ¿Qué me les pasa? ¿La cuestión económica o qué es lo que me les pasa? Mira que dice que no has sido prudente en ciertas situaciones y que entonces ahora estás como cosechando los frutos de esas imprudencias, ¿ya? Mira que estas cartas te mandan a ser más prudente, te mandan a mirar qué es lo que estás haciendo con tu vida, porque si sigues con o sea, si sigues, no sé, queriendo seguir por ese camino, vas a tener bastantes problemas, bastantes dificultades. Mira que dice que has tenido muchos problemas por cuestiones de que, o sea, lecciones que han llegado a tu vida y que aún no las has superado y que vuelven y que otra vez vuelve y te pasa otra vez lo mismo. Entonces, estas cartas te llaman a mirar eso que estás haciendo, mejor dicho, que estás tropezando con la misma piedra y con la misma piedra y estás teniendo los mismos resultados. Entonces, hay una frase que dice que si quieres resultados diferentes, que entonces que hagas cosas diferentes, ¿ya? Que hagas cosas totalmente diferentes porque mire que eres una persona bastante leal y que realmente eres una persona bastante sensible, ¿ya? Pero que no ha tenido como la suficiente, no sé, experiencia para poder actuar firmemente. Esta carta me dice que si tú miras realmente y te analizas qué es lo que está pasando con tu vida, que al final vas a superar todos los obstáculos que se te están presentando en este momento y que vas a salir muy fuerte, ya, muy fortalecido de esta situación que estás viviendo en este momento, mi querido Géminis. Vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos. Ante esta situación, mira que te sientes bastante frustrado por la situación que estás viviendo en este momento, dice entenderás el misterio del alma. Esta carta me dice que realmente tú vas eh, a ir hacia tu interior y que vas a descifrar qué es lo que te está sucediendo para no poder avanzar, qué es lo que te tiene realmente estancado en este momento y que lo puedes superar. Vamos a ver qué dice esta otra cartica. Dice, en los viajes te encontrarás. Mira que relacionado con lo que estábamos hablando, de en los viajes, pues no solamente físicos, claro que si tienes la oportunidad de irte a un viaje, pues fabuloso, para que puedas mirar qué es lo que te está pasando, pero también los viajes hacia el interior son maravillosos, ¿ya? Mira hacia tu interior y analiza qué es lo que realmente te está pasando, ¿ya? Pero tienes que hacer esa pausa para poder superar esta situación que estás pasando en este momento. Si logras superar esta situación, que muy seguramente lo vas a poder hacer porque Géminis es un signo bastante fuerte, vas a salir bastante maduro, una persona bastante fortalecida, eh, o sea, con una inteligencia cultivada,
Entonces, vamos para adelante, mis queridos amigos de Géminis. Vamos para adelante que avanzando es hacia allá, ¿no? Con la bendición de Dios o de la persona o del ser en el que tú creas. Pídele mucha ayuda a tus guías espirituales para que te ayuden con esta situación. Ahora vamos a ver para la economía de mis Géminis en general, a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, para mis Géminis nos dice que están por salir de problemas que han tenido en su situación económica, pero deben perseverar, ¿ya? Deben perseverar, deben seguir luchando porque el triunfo está a las puertas, ¿ya? Dice que tu forma de ser, tu lealtad y tu perseverancia es lo que va a lograr esto. Mira que estas cuestiones económicas o sea, la dificultad económica que tú estás pasando, tienes que luchar realmente por eso, ¿ya? Eres una persona bastante trabajadora, perseverante, pero mira que si dice que si no perseveras para poder solucionar estos problemas, si no perseveras, te podrías ver en bastantes problemas económicos, ¿ya? No sé qué me les está pasando a mis Géminis en este momento porque pues parece que la situación no está muy bien. Vamos a sacar otra cartica. Mira que esta carta del 4 de copas me habla acerca de una crisis espiritual, de un estancamiento, de, no sé, algo que ustedes, no sé, se sienten bastante estancados en su cuestión económica. Y me dice que eres una persona que ha sido muy manipulada en esta cuestión económica, ¿ya? Que han habido personas que no han sido como muy leales contigo y te han manipulado para esta situación económica. Eh, Mira que esta carta también me dice que tus problemas económicos también pueden estar muy relacionados con tus relaciones amorosas. No sé, has tenido pronto alguna pareja que se ha aprovechado de ti, que no ha sido muy leal contigo, pues debes tener cuidado con esas situaciones, porque si sigues en esta línea, pues podrías seguir teniendo problemas al respecto, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen las cartas de los ángeles con relación a esta situación tuya en la economía, ¿ya? Vamos a ver qué consejo te dan. Pidámosle que nos den un excelente consejo. Mira qué carta tan maravillosa la que te salió. Dice, usa las armas de tu intelecto. Mira que eres una persona bastante inteligente, bastante capacitada, no necesariamente porque hayas ido a una universidad o a algún instituto de formación, sino porque eres una persona bastante intuitiva en cuestiones económicas y nos dice que no olvides lo que has aprendido, no olvides lo que sabes, ¿ya? También es muy sabio escuchar el consejo de personas con experiencia, pero que sean unas personas que realmente nos quieran ayudar en este momento, que te quieran ayudar. Entonces, escucha los consejos de aquellas personas sabias. Mira, dice, tus obras revelarán los orígenes, ¿ya? Mira que esos problemas económicos que tú tienes en este momento, eh, muy seguramente han sido por lo que te digo, ¿no? De pronto mala cabecita, eh, y también puede ser muy posible que sea por las trampas que te hayan puesto, ¿ya? O porque no has encontrado como una pareja idónea o unos socios idóneos que te ayuden a crecer, ¿ya? Entonces a veces nos empeñamos con personas o con situaciones que vemos que no estamos creciendo y que nos están perjudicando, entonces también nos llama esta carta a eso. Entonces que escuches tu intuición, escuches tu sabiduría, que eres una persona bastante sabia, mi querido Géminis, y que por ese lado es, ¿ya? A veces uno se le viene a la cabeza pues cosas y dice, no, pues esto uno que siente, como que siente que por ahí no es, pero dice uno, no, eso pues debe ser como
como alguna bobada, alguna cosa, ¿no? Entonces es bueno escuchar. Con relación a la salud de mis queridos Géminis, mira que nos manda a cuidarnos, ¿ya? Nos manda a cuidarnos, o sea, mentalmente y emocionalmente eres una persona bastante equilibrada, mi querido Géminis y mi querida Géminis. Y mira que nos dice que a veces es como que no ves las cosas como muy claras con respecto a lo que sientes o a lo que piensas con relación a tu salud física y emocional, ¿ya? Mira que dice que estas cartas me dicen que tienes que tener cuidado porque a veces eres como muy desmandado con tu salud, ¿ya? Ya tanto física como emocional, que debes tener cuidado. Has sido una persona bastante equilibrada, pero a veces te desmandas un poco, no sé, de pronto con lo que tomas, con lo que comes y también con las personas que te relacionas, con lo que bebes. A veces nos relacionamos con personas que lo único que buscan es, no sé, la vida desordenada. No digo que sea malo divertirse, es excelente, a mí también me gusta divertirme, pero todo en su justa medida, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos con relación a esto y ya terminamos nuestra lectura para el día de hoy. Mira, me dicen, sanarás para ser mejor. Qué carta tan bonita con respecto a la salud. Entonces, ten mucha mesura, ten mucho cuidado contigo mismo, ámate mucho. Y mira que dice que si tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, pues ya sabes que vas a sanar. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy de mis queridos amigos de Géminis. Los invito a suscribirse a mi canal, darle like a este video, activar la campanita, darle like a mi video y los espero en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.